¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Un análisis por parte del abogado constitucionalista, el doctor Franklin Gutiérrez, quien realiza un análisis de esta decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de iniciar un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria Yanine Áñez. Luego de que la comisión especial que investigó los casos Sacaba y Sencata se autorizó iniciar juicio de responsabilidades contra la presidenta saliente Yanine Áñez, de la misma forma a 11 de sus ministros y 7 oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía. Los cargos contra la presidenta transitoria incluyen resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas por los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata. A continuación escuchemos el análisis de este abogado constitucionalista y luego continuamos. El primero, que es un juicio de responsabilidades, que es a la presidenta Yanine Áñez, es un juicio especial por el fuero que ella tiene, por la calidad de presidenta. Ahora, con la nueva normativa, los juicios a los ministros va por cuerda separada en la justicia ordinaria, como cualquier persona común y corriente va. Entonces, un poco que esto va contra una teoría penal última, que es el derecho penal sobre la teoría del delito, que es sobre el hecho único, ¿no? Un proceso con un hecho único. Pero en Bolivia se ha decidido ir por dos vías distintas. Es la mentalidad del legislador, ¿no? Es decir, que debe tener un juicio especial la dignataria de Estado. Esto obedece al tratamiento que se le debe dar, ¿no? Por su investidura. Es un juicio especial, respetando, por cierto, el debido proceso, respetando la presunción de inocencia, que son vertientes del debido proceso que lógicamente se las tiene que respetar. ¿Qué establece la Constitución respecto al tratamiento específico de un juicio de responsabilidades? Bueno, un juicio de responsabilidades es como un juicio normal, como a cualquier ciudadano. Solamente que este juicio va directamente con autoridades ya superiores, ¿no? Correcto. El Tribunal Supremo del ¿Cuál Estado. es el procedimiento? ¿Cuál es la línea crítica? La Cámara de Diputados ha emitido ya un informe que está pasando al fiscal general. El fiscal general va a revisar este informe y lógicamente tiene que elaborar un pliego acusatorio. Ese pliego acusatorio tiene que ir a un juicio de responsabilidades ya en el Tribunal Supremo. Esta es solo una recomendación. Por supuesto. Muy bien. Por supuesto. La Fiscalía analiza. Así es. ¿Y da curso o no? Claro. En este caso seguro que va a dar curso porque hay muertos. Entonces, cuando ya hay muertos, hay delitos de lesa humanidad, la Fiscalía lo que debe hacer es llevar a proceso y que la persona que está siendo acusada se defienda en juicio. Y la parte que va a acusar, en este caso la Procuraduría del Estado, el fiscal general, lo que tiene que hacer es probar todo lo que está en contra de la acusada en este caso, ¿no? El deber de la Procuraduría y de la Fiscalía General es que ellos tienen la carga de la prueba. Eso no significa que la acusada, en este caso la mandataria, pueda asumir su defensa y pueda elaborar su estrategia. Ella ya ha anunciado de que se va a quedar en juicio y seguramente ella ya está listando, juntamente con sus abogados, qué estrategia va a emplear durante el desarrollo de todo el proceso. Ella seguramente ya tiene todo listo, ya está empezando a trabajar y, por cierto, todo el informe que ha emitido el legislativo, que son muchas declaraciones, muchas inspecciones, bastante colección de documentos, pruebas, testimonios, casi ya está hecho todo. Lo que tendría que hacer el Ministerio Público es analizar y tal vez llenar algunos vacíos y directamente ya elaborar el pliego acusatorio y llevar a juicio a la mandataria. Ahora, sigamos con la ruta crítica. Llega a Fiscalía analiza, complementa, decide que va. Así es. Que el proceso va. Así es. Lo siguiente. La Corte Suprema, el Tribunal Supremo, directamente.
Directamente. Así es. No retorna al Parlamento, No, porque nada. el Parlamento ya tiene un sello, una firma de la presidenta del Congreso, de Eva Copa, que ya está mandando los sobrados a la Fiscalía General. Ahora, ¿qué pasa con los tiempos? Le pregunto esto porque hoy ha sonado una y otra vez la argumentación de que en la última sesión del Congreso anterior no se cierra toda la gestión legislativa, se prioriza, se atiende exclusivamente esta recomendación de juicio de responsabilidades, y esto haría que hayan cuestionantes respecto al obrar del Parlamento. O sea, no ha sido, vamos a decir, tan pulcro el tratamiento. Esto ya cuando ingresamos a un proceso penal, denominamos bajo el término de actividad procesal defectuosa. Ya, Pueden ser defectos absolutos, que no se va a convalidar, lógicamente, porque estarían vulnerando derechos y garantías constitucionales de la acusada, normas internacionales como derechos humanos, y defectos relativos que se pueden subsanar. Pero si el Parlamento ha saltado pasos, no ha obrado correctamente, seguro que la defensa técnica de la mandataria lo que va a hacer es plantear incidentes y excepciones y tratar de plantear nulidades de todo este desarrollo procesal que ha habido en el legislativo. Y por cierto, si el Ministerio Público no va a observar aquello, también va a arrastrar los vicios. Entonces ya entramos netamente a un ordenamiento procesal penal y eso se denomina actividad procesal defectuosa. Ahora, han habido experiencias en otros países, por ejemplo, que han constituido comisiones especiales para investigación, qué sé yo, de delitos. Me voy a ir a países centroamericanos donde se ha tratado, por ejemplo, el tema de corrupción. Y bajo la creación de estas comisiones especiales con participación de organismos internacionales, se ha llegado a la conclusión que era imposible pensar de vicepresidente, presidente, etcétera, 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 mientras se pacificaban países que estaban en unas tensiones políticas muy fuertes. Ya han habido escenarios, en estos casos, donde se ha ampliado las investigaciones. Muchísimo más. En este caso, de pronto, analizar también lo que ha sucedido con ese contingente de estudiantes que venía de Sucre y de Potosí, que fueron agredidos en el altiplano, otros muchos casos que han coincidido en un momento muy, muy difícil para el país, ¿no? Sí, se va a complicar el proceso porque son dos vertientes. En la justicia ordinaria lo que va a suceder es que se va a aperturar recién la investigación. Después que se resuelva la situación de años, paralelamente. Paralelamente se va a iniciar una investigación preliminar, luego preparatoria, vienen las imputaciones, luego las acusaciones. Estamos hablando, por lo menos por el proceso complejo, unos 60 días de investigación preliminar, cuando la ley dice 20. Posteriormente dice 6 meses la fase preparatoria y luego viene ya la acusación y el juicio en sí. Pero durante el desarrollo de esa investigación, lógicamente que los que van a estar involucrados, como son los ministros, también van a emitir y van a solicitar requerimientos investigativos, van a hacer declarar testigos, va a haber inspecciones oculares, van a subir su defensa técnica, entonces va a esclarecer. Y acá hay un principio procesal constitucional muy interesante que es el principio de la verdad material. El principio de la verdad material tiene que plasmarse en la verdad de la investigación. Ahora, mientras está sucediendo aquello, puede haber vertientes totalmente contradictorias al juicio de responsabilidades contra la mandataria. O sea, eso el legislador no ha previsto, por ejemplo, ¿no? Mientras están acusando una contra la presidenta y que dé un resultado X, en el otro caso, en el proceso ordinario, puede resultar Y. Entonces, esto se complica y se viene a desembocar en el indubio pro reo, la duda en favor del reo, porque eso va a crear dudas, ¿no? Entonces no podemos condenar a alguien que, digamos, cuando no hay certeza de condena, no podemos condenar a nadie. Pero yo me imagino que para un juicio de esta
de este tamaño, un juicio tan serio, No, claro. me imagino que la Cámara de Diputados, el Senado, han debido actuar de forma responsable porque desde marzo que han ido investigando, llenando documentación, ha habido obstaculización, es cierto, por parte de gente del gobierno, ha habido obstaculización, claro, hay obstaculización. Como hay obstaculización, ellos van a tener la oportunidad de tal vez ejercer su defensa, ya no en el cargo de ministro, sino como personas comunes en la fase investigativa en el Ministerio Público. Entonces ya vamos a ver, vamos a descubrir qué es lo que pasó. A la larga, ¿hubo golpe, no hubo golpe de Estado? ¿Qué es lo que sucedió? Porque acá van a haber dos teorías. Una que dice, no, hemos pacificado el país, hemos sacado un decreto supremo donde le hemos dado impunidad al ejército. Entonces, ¿ese decreto supremo es contrario a la Constitución o no lo es? Entonces ya viene la explicación doctrinaria y lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, y por cierto de otros países, que van a manejar hasta dónde ese decreto supremo le puede dar impunidad al militar. Ahora, yo veo un error que es muy importante. Estado de necesidad y causas de impunidad. No lo puede darse un decreto supremo. No lo puede dar. Eso se lo plantea en juicio, como un incidente, una excepción, pero no es un decreto supremo. Desde ya yo les digo que con ese decreto les va a ir muy mal, sobre todo a la dignataria y a los ministros de Estado, por ese decreto supremo. Bueno, pero a esto tenemos el antecedente de lo que ha pasado en Octubre Negro, ¿verdad? Claro. Donde 2 años después o 3 hemos tenido a la alta comandancia del ejército, incluso hasta ahora, purgando condena, ¿no? Así es, así es. Lógicamente hay antecedentes, hay jurisprudencia, pero no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Por el principio de la verdad material, lo que juzga es el hecho del presente, ¿no? El novit curia. Ponme el hecho que yo te pongo el derecho, eso es lo que se aplica en este caso. El hecho es distinto al de años pasados. Hoy tiene una connotación totalmente distinta, que empieza desde la caída de Evo Morales, si hubo golpe, no hubo golpe, eso se tiene que dilucidar. La historia de Bolivia tiene que darnos una conclusión a través de un proceso judicial. Y para que ya llegar a esa conclusión se van a introducir otros antecedentes como el posible fraude, como... Por supuesto, por supuesto. Claro, ha sido un capítulo de la historia muy complejo, ¿ah? Es complejo. Todo depende de la estrategia que vaya a manejar el procurador. Pero primero hay que saber quién va a ser el procurador. El procurador, para llevar adelante este juicio, tiene que tener la talla de un buen penalista y tener un buen equipo. Ahora, tomando en cuenta la susceptibilidad que existe con la sujeción de la justicia al gobierno, al ejecutivo, vuelvo al tema de una comisión internacional. Podría ser. En nuestra legislación no se tiene aquello. No se tiene, pero no está prohibido. En la Constitución dice lo que no está prohibido está permitido. Entonces la defensa podría pedir veedores internacionales que puedan tal vez fiscalizar, no de una forma oficial, sino de una forma ética y de un compromiso moral, acompañar el proceso. Ahí tenemos derechos humanos, tenemos otras comisiones internacionales, la Corte Penal Internacional también puede mandar veedores. Eso no está prohibido. No está prohibido que haya fiscalizadores que vayan a ver el desarrollo normal y el cumplimiento del debido proceso. Claro. Y el peor error del MAS, no creo que lo vaya a cometer, fue la cooptación del Poder Judicial antes. Y el pueblo precisamente castigó aquello. Pero hoy en día yo creo que no necesitan aquello. No necesitan. Porque existe bastante herramienta, bastante evidencia que ellos pueden utilizar. Como la parte contraria también puede utilizar bastante evidencia, bastantes testigos para recién plantear causas de justificación y estados de necesidad, no a través de un decreto supremo, no a través. Me imagino que esas veces han tenido un mal asesoramiento. ¿Perdón? ¿Qué herramienta correspondía? En ese entonces, bueno, hacer un buen decreto, pero no poner en un decreto supremo algo que está en el procedimiento penal. No podemos subordinar el procedimiento penal a un decreto. Yo creo que ahí se equivocaron, habiendo tantas formas y tanto léxico jurídico que utilizar y hacer un desarrollo normativo constitucional precisamente para precautelar el bien jurídico de la sociedad y del Estado boliviano.
Esas fueron las palabras del abogado constitucionalista, el doctor Franklin Gutiérrez, quien hace un análisis al respecto de este juicio de responsabilidades en contra de la presidenta transitoria, 11 de sus ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía. Los cargos que enfrentará la presidenta transitoria serán tratados de una forma especial, mientras que estos 11 ministros del gobierno en transición enfrentarán sus juicios de manera ordinaria. Al respecto de las palabras del abogado constitucionalista sobre el análisis que hace sobre este juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria Yanine Áñez, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. La presidenta transitoria Yanine Áñez se pronunció frente a esta intención de juicios en su contra y anunció que es inocente y que se defenderá y que no se irá de Bolivia. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.